Número 41 de la exposición. Uf, cuánto. Pero bueno, está bien ponerle este rótulo, porque si no uno no sabe, no hace. Y yo le pongo el título de. Si le pusiese el título de lo que estoy hablando, por ahí se pierde la hilación de las clases. Preferible ponerle un rótulo. ¿No? 40, 41, 42 y así sucesivamente. No vamos a llegar a infinito seguro nunca, pero. Bueno, la cuestión es la siguiente: estamos viendo la función homogénea. De grado M ya definimos, hicimos ejemplo, y vimos este último ejemplo que es una homogénea de grado 0, que se utiliza mucho en ecuaciones diferenciales, es un tema muy bonito que quiero dar también en el canal. Dije la aplicación importante que tiene las funciones estas, se aplican en física, en termodinámica, en análisis dimensional en mecánica de fluidos, se aplica, qué sé yo, por ejemplo, en microeconomía con la función de Cobb-Douglas para la función producción, teoría de producción, y hay un montón de funciones homogéneas dentro de la microeconomía muy importantes. Bueno, qué sé yo, hay un sinfín de aplicaciones. Y una de las aplicaciones importantes e interesantes a nivel matemático y a nivel todo, a nivel física, a nivel, sí, física, geometría proyectiva o también geometría diferencial y microeconomía, es el teorema de Euler, famoso teorema de Euler, que es consecuencia de la definición de funciones dadas, que es consecuencia de esto, que es la definición de funciones homogéneas. Bueno, ahí está la definición de homogénea. Yo paso a borrar el ejemplo y también la definición. Ya sabemos que es una homogénea de grado M. Y paso a borrar por último la definición. No me gusta borrar pizarrón, pero lo tengo que borrar. Porque tengo que escribir el teorema de Euler y demostrarlo, que es muy fácil la demostración. Y después, bueno, hacer un ejemplo y se acabó, pasamos a otro tema. Pero después hay un sinfín de ejercicios en la guía para poder hacer y para poder divertirse. Bueno, listo. Ya está. También dije, bueno, acuérdense de la definición de función homogénea, que ahí paran el video, la anotan. Se hizo de noche, se oscureció. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve bien? Sí, Hola, sí, se ve ¿se ve bien? sí. Bajó el sol un momento, repentinamente. Bueno, vamos a ver consecuencias de esto de las funciones homogéneas, el famoso teorema de Euler, que es múltiplemente aplicado en varias áreas. Bueno, por así decirlo. Teorema de Euler. Euler es un gran matemático suizo, Leonard Euler, en 1700, creo que nació en 1705, murió en 1783. Un gran matemático, uno de los más grandes matemáticos de la historia. Teorema de Euler. Tiene 90, Euler tiene 90 volúmenes, o 90 volúmenes, bueno, 90 volúmenes de explicación de análisis matemático, o sea, con 90 volúmenes de análisis matemático, por lo general de análisis matemático y cosas de álgebra también, que escritas en latín y solamente el 11% de toda su obra se analizó. O sea, era una máquina, una computadora en vida, o sea, hizo matemática hasta que el tipo se murió. Una cosa de loco. Tenía, no sé, un cerebro privilegiado. Todo el mundo conoce a Einstein, pero nadie conoce a Euler. Euler, para mí, hay matemáticos, hay gente. A Einstein no le quito valor, pero hay un montón de monstruos así que la gente no conoce. Teorema de Euler. Se dice Euler, en alemán, creo, en inglés. Euler, pero yo le digo Euler. Bueno, el teorema de Euler dice así: sea, bueno, no voy a poner W igual, F, X, Y, Z, por así decir, pues este teorema se extiende para muchas variables, no solamente para 2, 3, 4, 5, 6, 10 variables, para n variables. La definición anterior de función homogénea vale para n variables y este teorema también vale para n variables. Sin pérdida de generalidad lo vamos a hacer para 3. Sea f, x y z una función homogénea de grado m, donde m es un número real, ¿no? Yo lo dije,
M sigue siendo un número real cualquiera, puede ser positivo, negativo, cero, es un número real, es el exponente de la lambda, ¿no? Que vimos antes para la definición de función homogénea. Y acá salió medio chanfleado para abajo, una función homogénea. De, y acá abajo, de grado M. O sea, así, F, lambda X, lambda Y, lambda Z, es lambda la M por F, X, Y, Z. Y cumple esto, es homogénea de grado M. Punto. En forma estricta. Bueno. Entonces, el teorema de Euler dice así. Y lo demostró Euler. Creo que sí. Muchas veces lo demuestran estos tipos o esa mención de esos tipos, o podríamos ser en tributo a la colaboración de científicos anteriores. Pero creo que lo demostró Euler. Entonces, esto dice así. F, X y Z no es otra cosa. Yo estoy haciendo la demostración en la cabeza, pero no importa. Ahora vamos a hacer la demostración que es muy sencillo. Muy sencillo. Va a ser X por la derivada parcial de F respecto de X, más Y por la derivada parcial de F respecto de Y, más Z por la derivada parcial de F respecto de Z. Este es el famoso teorema de Euler. Bueno, Euler tiene millones de teoremas. Era un genio. Era una máquina del siglo XVIII. Es este el teorema que he mostrado. Creo que escribí bien. Sí, es así. Bueno, ese es el teorema. Si la función es homogénea, de grado M, me olvidé algo acá. Me olvidé una M, perdón, ya me parecía. M por f, x y z es x por la derivada parcial de f respecto de x, más y por la derivada parcial de f respecto de y, más z por la derivada parcial de f respecto de z. Acá me olvidé de multiplicar la f, x y z por m. Ya estaba deduciendo el teorema que ahora lo voy a mostrar. Bueno, listo. ¿Cómo demuestro eso? Fácil. Y damos un ejemplo. Claro, vamos a demostrar. Basta, que se hace de noche. Agarro esta expresión, que yo ya sé que f, x y z es una homogénea de grado m. Agarro esta expresión. Sí. Y me faltó poner una hipótesis. Que f sea de clase 1 o mínimamente diferenciable. F perteneciente a clase 1. Para todo x y z perteneciente al dominio de la función. Nosotros dijimos que eso tiene un dominio. Dominio de la función. Dominio de F. Es un dominio que está incluido dentro de R cubo. A ver si lo puedo poner. Dominio que está incluido dentro de R cubo, porque lógicamente contiene 3 variables la función. Entonces, acá pongo entonces, ya directamente con el símbolo entonces, pasa eso. Si no es de clase 1 o mínimamente función diferenciable en ese x y z donde vamos a evaluar estas derivadas parciales, obviamente este teorema no sería válido, porque para la demostración necesito que sea de clase 1 o mínimamente diferenciable. Bueno, fácil de demostrarlo. Bueno. Sí. F pertenece a clase 1, o sea, clase 1 significa que las derivadas parciales de F existen y son continuas. Para todo X, Y, Z, pertenecientes al dominio de esa hermosa función F, incluida ese dominio está incluido en R cubo, ¿no? Bueno, bla, 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 bla. Bueno, entonces, bueno, yo podría hacer
Y prestar atención ahora. La derivada de esta función respecto de lambda. La derivada de esta función respecto de lambda. O sea, lo que voy a hacer es esto. A esta expresión la voy a derivar respecto de lambda. Hago la derivada total, ¿no? La derivada total de esa expresión, de lambda a la m por f, x y z. Si hago la derivada respecto de lambda de esto, hago la derivada respecto de lambda de esto, que es exactamente igual. Vamos a hacer la derivada respecto de lambda. De su igual, que es esto. Es esto, perdón, este de acá. Lambda x, lambda y y lambda z. O sea, si derivo esto, derivo lo mismo, porque esto es igual a esto. Hoy, respecto de lambda. Ahora voy a derivar eso respecto de lambda. Y ahora hay que aplicar la regla de la cadena de funciones bivariadas que hemos dado y que hemos dado la regla 1 y 2 y la hemos profundizado con muchos ejemplos. Entonces, la derivada total de esto respecto de lambda no es otra cosa que la derivada parcial. A esto lo vamos a llamar por un momento, lo vamos a llamar U. A esto lo vamos a llamar B y a esto lo vamos a llamar W para aplicar bien la regla de la cadena en forma correcta. Esto va a ser la derivada parcial de f respecto de U por la derivada total de U respecto de lambda. Acuérdense que la regla de la cadena se escribía así, repasen la regla de la cadena, más la derivada de f respecto de B. Permiso. Para que se vea un poco mejor, corrí la cortina. La derivada de f respecto de B por la derivada de B respecto de lambda, más la derivada de f respecto de W, que es lambda por z, por la derivada de W respecto de lambda. Esto es la regla de la cadena aplicada a funciones trivariadas, porque son tres variables, x, y, z en este caso. Entonces, la derivada total de esto respecto de lambda es la derivada parcial de f respecto de u. A u lo llamé lambda por x. Por la derivada de u respecto de x. Acá ya estoy aplicando la regla de la cadena para la función u, que es lambda por x. Acá estoy aplicando la regla de la cadena para la función b, que es lambda por y. Y acá estoy aplicando la regla de la cadena para la función w, que es lambda por z. Acordémonos lo siguiente. Si yo derivo respecto de lambda, acá dice lambda, lambda y lambda. ¿Se acuerdan de la regla mnemotécnica? Y otra cosa más, para recordar que está bien la regla. Este diferencial es igual a este diferencial. Este diferencial es igual a este diferencial. Y este diferencial es igual a este diferencial. Son iguales. Es una forma de verificar que está bien escrita la regla de la cadena. Bueno. No le debería poner eso, pero es esa cosa del repaso de regla de la cadena. En este caso de tres variables, x y z. Bueno. Cuando hago la derivada de f respecto de u por la derivada de u respecto de lambda, bueno, la derivada de u respecto de lambda, u es lambda por x. Si hago el respecto de lambda, la derivada de lambda por x respecto de lambda va a quedar x. O sea, esta derivada, esta segunda derivada va a quedar... Vuelvo a repetir, u es lambda por x. Cuando hago la derivada de lambda por x respecto de lambda, la derivada de lambda vale 1. Y x sale afuera como si fuese una constante, porque yo solamente estoy derivando respecto de lambda. X es constante, está fija. Entonces sale multiplicando afuera. Entonces, la derivada de, vamos a poner igual, de lambda por x respecto de lambda, la x sale afuera, y me queda la derivada de lambda respecto de lambda que vale 1. 1 por x es x. Entonces me queda x. Lo mismo tengo que hacer acá. Acá me queda la derivada de f respecto de b por la derivada de b respecto de lambda. ¿Quién es b? Lambda por y. Con el mismo razonamiento, la y sale afuera multiplicando y la derivada de lambda respecto de lambda vale 1. 1 por y es y. Y con la misma razón esta de acá. La derivada de w respecto de lambda, w es lambda por z,
si derivo respecto de lambda, z sale afuera como una constante multiplicativa, y me queda la derivada de lambda respecto de lambda, que es 1. 1 por z es z. Z. Listo. Ya está. Ahí está. Ya casi ya tenemos el teorema. Ahora tengo que derivar esto respecto de lambda, porque yo derivé este segundo miembro respecto de lambda, no derivé este todavía. Este miembro que está acá lo derivo respecto de lambda. Si lo derivo respecto de lambda, esta fx y z sale afuera como una constante multiplicativa, porque yo solamente estoy derivando respecto de lambda. Si lo derivo respecto de lambda, me va a quedar así. La derivada de lambda a la m respecto de lambda, bajo la m y a la m le resto 1. Bajo la m y a la m le resto 1. Es como derivar x a la m, ¿no? Bajo m y a la m le resto 1. Por la derivada, no, por fx y z. Porque fx y z estaría afuera como si fuese una constante, porque solamente estoy derivando respecto de lambda. Y ahí me quedó. Como esta definición de homogénea vale para todo lambda perteneciente a reales, como esta definición de función homogénea vale para todo lambda, la definición decía que existe un lambda real, bueno, pero esto sí de acá se cumple para todo lambda real, ¿no? Como vimos en los ejemplos, claro. El hecho de que valga para todo lambda real significa que existe, ¿no? También. Bueno, por la definición habíamos dicho, definición de función homogénea, que existe un lambda tal que cumple esto, ¿no? Bueno, podemos argumentar que esto se cumple para todo lambda también. Para todo lambda real. O sea, si es homogénea, se cumple para todo lambda. Si se cumple para todo lambda real, significa que existe. Por lo menos alguno. Se supone. Es obvio lo que estoy diciendo. Y para todo lambda se cumple, significa que existe. Por eso lo menciono, porque en la definición de función homogénea dijimos que existe un lambda tal que se cumple esto. Bueno, en realidad, uno podría enunciar la definición de que para todo lambda real se cumple esto. Y la definición es válida también. O sea que podrían cambiar la definición de homogénea. En vez de poner existe un lambda real, pueden poner, ¿no? Podrían poner, sin que falle el argumento, sin que falle la definición, que esto vale para todo lambda. Para todo lambda real, si vale esto, entonces la función es homogénea de grado m. Pero bueno, quizás guarda con eso para todo ahora, porque ahora que estoy pensándolo, el orden puede ser negativo, podría ser lambda a la menos 2, y si yo tengo lambda a la menos 2 es 1 sobre lambda cuadrado, entonces no vale para todo lambda distinto es 0. Está bien escrita la definición, existe un lambda tal que se cumple esto. Porque si yo pongo para todo lambda, podría ser una homogénea de grado menos 2, me queda lambda a la menos 2, lambda a la menos 2 es 1 sobre lambda cuadrado, y lambda igual a 0 no puede ser porque dividir por 0 no se puede. Entonces, guarda con el para todo. Para todo lambda y qué sé yo. Entonces no vamos a poner para todo lambda. Vamos a quedarnos con el existe lambda real. Y que pueden ser muchos lambda, pueden ser muchos, pero en ciertos casos, como en el caso de que m vale menos 2, lambda igual a 0 no puede ser. Entonces lambda tiene que ser distinto de 0, claro. Entonces, veamos, ¿no?, que existe un lambda real. Me detuve en eso porque es un detalle, pero es importante. Entonces, me quedó esta expresión que no es igual a esta. Pero ¿qué pasa? Como esto se cumple para muchos valores de lambda, existe un lambda, pero también se cumple para muchos valores de lambda, que es homogénea, yo podría tomar, sin pérdida de generalidad en esta expresión, lambda igual a 1. Si reemplazo lambda por 1, ¿no?, y en lambda igual a 1 no va a haber problema, porque va a quedar 1 elevado a la m, no importa si m es positivo, negativo o 0. 1 elevado a lo que sea, en números reales es 1. Entonces, tomando
lambda igual a 1, con lambda igual a 1 no se pierde la definición de homogeneidad de grado m, con lambda igual a 1, si reemplazo por lambda igual a 1 acá, ¿qué me va a quedar? Acá me queda 1 elevado al m menos 1, 1 elevado a lo que sea, ya lo dije, vale 1, va a quedar m por 1, esto vale 1, f, x y z. Bueno, y acá el u es lambda por x. Si u es lambda por x y lambda vale 1, 1 por x es x. Entonces me queda la derivada de f respecto de x por x. Acá también, b quién es, b es lambda por i, pero si lambda vale 1, 1 por i es i. Entonces esto me queda la derivada de f respecto de i por i. Y por último, la derivada de f respecto de w. Pero w como es lambda por z, si lambda vale 1, 1 por z, z, ¿qué hace? Entonces, sin pérdida de generalidad, tomando lambda igual a 1, yo sé que para este caso particular, con lambda igual a 1, se cumple esa igualdad, que no es otra cosa que esto que enuncié acá, que es el teorema de Euler. Así demostré el teorema de Euler. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, antes de terminar el video, de este teorema. Yo acá lo demostré, teniendo en cuenta que existe un lambda para que sea homogénea y que pueden existir infinitos lambdas para que sea homogénea. Guarda con eso de la existencia y el para todo. Me detuve en ese detalle, muy minucioso ese detalle. Porque si m es un exponente negativo, me queda invertido, me va a quedar, si m vale menos 3, me queda 1 sobre lambda al cubo, y lambda tiene que ser diferente a 0, porque dividir por 0 no se puede. O sea, existe un lambda y que pueden existir infinitos lambda. Pero en el caso particular de que lambda vale 1, con 1 no va a haber problema. Porque si yo pongo 1 elevado a la m puede ser positivo, negativo, 0, lo que sea. 1 elevado a cualquier número real vale 1. Entonces no va a haber problema de reemplazar lambda por 1. Si reemplazo lambda por 1, me va a quedar la fórmula de Euler, que está ahí. Es este de acá. Y ahora vamos a ver un ejemplo, claro. Un ejemplo de esta forma. Yo la demostración la dejo ahí y voy a borrar. Y voy a dar un ejemplo. Una función homogénea de grado m, y vamos a ver que esta fórmula que está acá se cumple a rajatabla. Bueno, muy linda la demostración, fácil. Yo las demostraciones que hago, puedo hacer todo tipo de demostración. Yo me gusta hacer demostraciones difíciles, complicadas, pero también fáciles. Pero muchas veces por cuestiones de tiempo hago las fáciles porque son entendibles, por lo menos para saber de dónde vienen. Yo sé que después del examen vamos a usar solamente esta fórmula para probar el teorema de Euler para una función homogénea de grado m. Pero es bueno saberlo por lo menos una vez en la vida de dónde vienen las cosas, porque la matemática siempre tiene una razón de ser. Es una ciencia formal. Si no demuestra las cosas, no tiene ningún sentido lo que estoy haciendo. Es una cosa de loco. Bueno, a ver, ejemplo. Un ejemplito, a ver. F, X, Y, Z. Podría utilizar el ejemplo anterior, pero bueno, no me acuerdo cómo era. Así que voy a hacer X cuadrado por Y por Z al cubo, que es una cosa así. Bueno. Esta es una función homogénea. ¿De qué grado? Ah, no sé, veamos. F, lambda X, lambda Y, lambda Z, por la Z. Reemplazo X por lambda X, Y por lambda Y y Z por lambda Z. Acá. Y me queda lambda por X al cuadrado, lambda por Y por lambda por Z al cubo. Obviamente se distribuyen las potencias y acá me va a quedar lambda al cuadrado por X cuadrado, lambda por Y, lambda al cubo por Z al cubo. Bueno, junto los lambda, lambda al cuadrado por lambda al cubo, sumo las potencias, va a quedar 2 más 1, 3, 3 más 3, 6, me queda lambda a la sexta, y acá me queda X cuadrado por Y por Z al cubo. X cuadrado por Y por Z al cubo no es otra cosa que Fx y Z. Entonces, esta función es homogénea de grado 6. El grado está dado por esta potencia de la lambda. Entonces, este 6 hace las veces de m, ¿no? De esta m que aparece acá.
en el teorema de Euler también. Entonces vamos a probar el teorema de Euler y vamos a ver qué se verifica. Entonces va a ser 6 por la fx y z, que no es otra cosa que esta función. Acá va a quedar x por la derivada de f respecto de x. La derivada de esta función, la derivada parcial de f respecto de x, es 2x. Y la y y la z permanecen constantes porque estoy derivando parcialmente respecto de x. La y y la z quedan constantes, quedan mudas. Y por z al cubo. Más y por la derivada parcial de f respecto de y. Y por la derivada parcial de f respecto de y. La x y la z quedan constantes. Derivo y respecto de y me queda 1. Queda x cuadrado por z al cubo. Y más z por la derivada parcial de f respecto de z, o sea que permanece x y y constante. Derivo esto parcialmente respecto de z, me va a quedar x cuadrado y y afuera. Por la derivada de z al cubo respecto de z es 3z cuadrado. Bueno, estoy haciendo las cuentas, ¿no? Cada una de estas cuentas, que son estas tres derivadas parciales, multiplicadas por x, por y, por z respectivamente, o sea, por esto y por esto. Estas tres cosas son las tres derivadas parciales respectivamente que calculé. Bueno, vamos a juntar un poco las cosas. Queda 2x por x, 2x cuadrado. Por y por z al cubo. Acá me queda y por x cuadrado por z al cubo. Bueno, pero poner y por x cuadrado por z al cubo es lo mismo que poner propiedad conmutativa, x cuadrado por y por z, el orden de los factores del resultado. Como sea, meto esta y adelante y este x cuadrado acá adelante. Ahora van a ver por qué. Por obvias razones, esto ya se sabe. Acá me queda z por z cuadrado es z al cubo. Y acá me queda x cuadrado por y. Entonces puedo poder poner este 3 adelante. 3 por x cuadrado por y. Y esta z se multiplica con esta z cuadrada, queda z al cubo. ¿Por qué lo ordeno de esta forma? Porque me parece, fijémonos, me parece x cuadrado por y por z al cubo. X cuadrado por y por z al cubo y x cuadrado por y por z al cubo. Me parece la misma parte literal. Entonces, si me parece la misma parte literal, bueno, acá puedo poner un 1, me queda 2 más 1, 3. 3 más 3, 6. Me queda 6 veces lo mismo y eso es exactamente igual a esto que está acá. O sea, de acá seguía lo mismo y con esto estoy verificando que el teorema de Euler se cumple a rajatabla. O sea, esto que está acá es exactamente igual a esto que está acá. Punto. Y hay un ejemplo del teorema de Euler. Bueno, perfecto, ya está, se terminó. Bien. Bárbaro. Bueno, perfecto. Hemos terminado. Aplicación del teorema de Euler. La guía va a aparecer. Vamos a mostrar acá en la guía. A ver si tengo la guía acá. Funciones, optimización. ¿La bajé? Bueno. Tendría que estar. A ver. No la tengo acá o no la bajé. Sí, tendría que haberla bajado. Sí, acá. Eso es otra cosa. Acá. Acá voy a agarrar mi puntero láser. Dice, indicar las siguientes funciones si son homogéneas, lo que hicimos, y en el caso que lo sea, indicar el grado. Bueno, ya lo hicimos. Para las funciones que sean homogéneas, verificar el teorema de Euler. Bueno, hay que verificar este teorema tal cual lo vimos hoy para este ejemplo, pero con estas funciones, claro. Acá les dejo la tarea como para que puedan hacer el teorema de Euler. O sea, verificar la homogeneidad de la función, qué grado es, o sea, qué valor de m correspondería a ese exponente que tiene la lambda. Ese valor de m es el orden de homogeneidad. Y después la verificación del teorema de Euler. No estaba listo. Y nada más.
Tiene múltiples aplicaciones también en ecuaciones diferenciales. El tema es hermoso, el tema del teorema de Euler. Hay un teorema recíproco del teorema de Euler. No voy a mencionar ese teorema recíproco. Esto es el teorema directo. El teorema recíproco, el que le interesa, ya que quiero cortar el video y no quiero más hablar, porque me cansé y me duele la garganta. En la página 145 del tomo 2 del Rey Pastor está la demostración del teorema recíproco de Euler. No importa, ya hablaremos de ese teorema, es un hermoso teorema y se puede demostrar fácilmente. Pero bueno, no me interesa demostrar ahora. Eso. Así que, bueno, perfecto. Acá les dejo la tarea. Repasen muchas cosas, todo. Hagan los ejercicios, tengan las dudas y nos vemos en la clase que viene en 42, donde vamos a empezar con optimización, máximos y mínimos, o sea, extremos libres, máximos y mínimos libres, y extremos condicionados, máximos y mínimos condicionados. También están los puntos de inflexión, los puntos de ensilladura, que lo vamos a ver gráficamente utilizando el GeoGebra, porque el GeoGebra es muy bonito y me da la intuición de lo que es un máximo, un mínimo, un punto de ensilladura, y eso ayuda mucho. Así que bueno, nos vemos en 42 y que les sea leve la práctica. Chau, chau.